El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas. Hoy, en esta sesión, en esta jornada del 14º Simposio de Historia de Tijuana, tenemos entre nosotros a Gabriel Fierro Nuño, egresado del programa de maestría y doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Comparte con nosotros su ponencia titulada El sacerdote Luciano Osuna y la primera iglesia de Tijuana. Gabriel, muchísimas gracias por haber mandado y sometido a dictamen tu propuesta, tu ponencia. A nosotros nos da mucho gusto que se presenten compañeros de tu perfil y sobre todo con temas que pues nos permiten comprender ciertos aspectos o ciertos momentos, hechos y procesos de la historia de nuestra ciudad. Así es de que, pues sin más, de nuevo, bienvenido, el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, pues es un gusto también. Agradezco al IMAC, al Archivo Histórico, por haberme permitido colaborar en esta simposio de Historia de Tijuana y que lo haré hoy con un tema que en principio sería de historia religiosa, pero que creo que abre otros atisbos que pueden ir más allá, como la historia cultural y la historia del poblamiento y algunas otras. Entonces, voy a hablar acerca de la primera iglesia de Tijuana que se construyó, iglesia católica, y principalmente voy a hablar de el sacerdote que dijo en una carta haber construido, quién era, dónde estuvo y por qué, cuál fue la intención de construir esta primera iglesia en Tijuana. Entonces voy a compartir una presentación. Comienzo con una fotografía de lo que es la primera iglesia, la primera capilla que se construyó en lo que actualmente es la ciudad de Tijuana, ahí en la zona centro, por la calle Primera aproximadamente, a un lado de lo que sería actualmente el Museo de Cera. Y me voy a enfocar, decía, en este personaje que fue un personaje sin duda singular, atractivo, con un carácter explosivo, especial, y cómo fue que vino a parar. Antes hago unas referencias a cómo voy a abordar desde la nueva historia biográfica, donde ya no se hace la biografía histórica, la biografía de bronce que se solía hacer en la historiografía clásica, sino lo que en inglés se llama life and time, que es no solamente la biografía, sino el contexto de esa biografía. Es decir, a través de la vida de un personaje nos acercamos a una época. Y utilizando esta frase, o parafraseando más bien a Carlo Ginzburg, el creador de la microhistoria en Italia, él dice que se acerca a través del microscopio para acceder hacia el telescopio, es decir, a través de un hecho específico o de un personaje, en el caso de él, que se refiere a Menocchio, y en mi caso a Luciano Osuna, trato de acercarme a la época final del siglo XIX, en lo que sería la región de las Californias, es decir, entiendo el estado de California, pero también el estado de Baja California. Y esta biografía de Luciano Osuna es la que me va a permitir a mí acercarme a la vida eclesial en la California de finales del siglo XIX y cómo eso repercute en la construcción de un edificio religioso en Tijuana. De hecho, el primer edificio religioso que se construye en la ciudad de Tijuana. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se da esta transición donde se termina una época que se considera la época misional con jesuitas, franciscanos, dominicos, y comienza ya la época de la secularización de esas misiones. Los franciscanos, a través de Fray Junípero Serra y todos sus acompañantes frailes, fueron los que fundaron una serie de misiones en lo que actualmente es el estado de California, desde San Diego, que fue la primera, hacia el norte. En cambio, los dominicos comienzan a fundar misiones en el espacio que hoy conocemos como Baja California. Comienzan desde el Rosario y así se van fundando misiones hasta el sur, hasta que llegan a la de San Miguel de la Frontera. En 1939 se da un decreto de secularización, cuando todavía era todo territorio de México, todas las Californias,
y a partir de ahí pues se da esto que en principio tenía la intención de que los mismos indígenas se hicieran cargo de sus territorios misionales, pero que en la práctica, a través pues siempre de negociaciones, pero también de corrupción, son finalmente los colonos los que terminan por apoderarse de estas tierras misionales. En 1948, después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, también se pone la línea fronteriza que divide la California de Estados Unidos y la Baja California del territorio mexicano. Un año después se encuentra oro en los alrededores de San Francisco, pero también a lo largo de la costa de California, o más bien de la Sierra de California, y entonces hay una gran movilidad, llegan muchos migrantes en busca de este que parecía ser el sueño californiano de encontrar oro en los ríos californianos. Así, de esa manera, comienza una época en la segunda mitad del siglo XIX, donde se va teniendo cada vez una población más alta de blancos que vienen tanto de la costa oeste de Estados Unidos como migrantes también europeos, y lo que ellos consideran o designan como los Digger Indians, una denominación sin lugar a dudas despectiva de los indígenas que todavía quedaban, y que va a haber entonces una confrontación entre estos blancos llegados de fuera y los grupos originarios que habitaban el territorio de California. Fue así que se recurre no solamente en California, sino en general en todos los Estados Unidos a algo que fue las reservas indígenas. En estas reservas indígenas, según el gobierno estadounidense, se crea para pacificar a los indios de California, a quienes se les miraba como un obstáculo en la búsqueda de minerales y en la, entre comillas, modernización del Estado californiano. El gobierno de Estados Unidos crea una figura que son los agentes o los comisionados, también podría ser otra traducción, federales, comisionados que terminan por incurrir en una serie de corrupciones y que manejan estas reservas indígenas para beneficio personal y para beneficio de sus compañeros colonos blancos. La Iglesia Católica en este periodo comienza una pastoral indígena que el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, Pedro, también ha estado comentando e investigando, donde trata de acercarse con una evangelización nueva a estos grupos originarios. Y bueno, todo esto me sirve de contexto para hablar de cómo Luciano Osuna, un seminarista originario de Guadalajara, llega a la ciudad de San Francisco, invitado por el obispo de esta diócesis a formar parte. Está 2 años sirviendo como seminarista y después de 2 años es ordenado sacerdote para la diócesis de San Francisco. Sin embargo, aunque Luciano Osuna fue puesto en una parroquia, en la parroquia de Mandoquino, él como que siempre fue alguien que le valió gorro esto de las circunscripciones territoriales o parroquiales, y él comienza a ir a varias reservaciones indígenas, entre ellas, en la que más se le ve, es en una de estas reservas indígenas que está aquí en el norte, llamada Ron Valley, cerca de su parroquia, hasta el extremo de que los informes de la época hablan de que Luciano Osuna se le pasaba mucho más tiempo entre los indios de esta reserva que en su propia parroquia. Ahí entonces también los agentes, como tenían fama de corruptos, fueron sustituidos por el presidente Ulysses Grant por ministros metodistas. Es decir, él no quería ministros religiosos católicos, que a quienes consideraba menos, y pues va a llamar a los que son más afines a él, que son los ministros de la Iglesia Metodista. Fue así que en esta misma reserva de Ron Valley, en 1872, llega un pastor metodista, John Luther Burchard, que tiene también un carácter singular, muy fuerte, muy férreo, muy apasionado, hasta cierto punto también hasta fanático, y obviamente esto está preparando el camino para una confrontación entre el sacerdote católico Luciano Osuna y el pastor metodista John Luther Burchard. Como decía, este carácter no solamente es fuerte, sino que es proselitista, es decir, él intenta que todos los indios se conviertan a la iglesia metodista. Y esto implica no solamente una cuestión religiosa, sino una cuestión social, porque asumir la fe o la profesión metodista implicaba pues prácticamente convertirse culturalmente en blancos, es decir, hablar el inglés, tomar algunas cuestiones culturales de los blancos,
y en detrimento de las propias prácticas culturales que tenían ellos tradicionales. Es el afán entonces no solamente de Bouchard, sino en general de todos estos agentes metodistas en las reservas indígenas de, entre comillas, blanquear a los indios, de hacerlos que sean menos indios, como si eso fuera una deficiencia o una escala menor para traerlos a la civilización de los blancos. Lo cierto es que el finales del siglo XIX en las Californias es una época de multiculturalismo, donde hay migración no solamente de europeos, sino hay migración de también incluso de chilenos, de peruanos y de otras regiones, sin lugar a dudas asiáticos, de China, de Japón, y eso hace que haya distintas culturas en el actual estado de California. El darwinismo y su teoría del evolucionismo biológico se traslada al campo de la sociología, donde se habla de un evolucionismo social. Ahí tenemos al autor Spencer, entre otros, donde consideraban a las etnias indígenas, a los asiáticos, denominados generalmente y despectivamente como chinos, incluso también a los mexicanos católicos como especies inferiores o razas inferiores a la raza blanca europea. De estas razas denigradas entonces en el estado de California, pero podríamos hablar de algo más general, son los chinos, los irlandeses, hay ciertas hasta caricaturas que los ridiculizan y los comparan a los chinos, a los mexicanos que no son blancos, es decir, los mexicanos considerados como católicos, supersticiosos, holgazanes, y a los indios que también son considerados como atrasados en esta evolución social. Luciano Osuna entonces es donde interviene y va a crear una pastoral de lo que los jesuitas llamaban la política de la asimilación. Es decir, Luciano Osuna comienza a ir a estas reservas indígenas, come entre ellos, comienza a vestirse entre ellos, deja la sotana y se viste como ellos, come como ellos e incluso duerme entre ellos. Y eso traerá ciertas consecuencias que miraremos a continuación. Bueno, en esta época entonces todo se va dando y se va contextualizando para esta confrontación entre Luciano Osuna y el pastor metodista Bouchard. Todo esto porque en el ambiente católico y podríamos decir en el ambiente religioso general de la época, 1870, 1880, hay una renovación del espíritu misionero católico donde después de cierto adormizamiento, perdón, es decir, como que ya no había un espíritu de ir a misionar más allá, bueno, aquí se resurge nuevamente, se revive y Luciano Osuna se cree como continuador de esta labor de los misioneros jesuitas y sobre todo franciscanos, porque él había estado como seminarista con los franciscanos. Pero también en la iglesia metodista hay lo que en inglés se llaman revival, que sería posible traducir como un reavivamiento de la iglesia metodista, y eso nos habla de por qué Bouchard estaba tan interesado en convertir a los indios al metodismo. Pero también entre los mismos indígenas había una especie como de renovación o de reavivamiento simbolizada en lo que se llamaba la Ghost Dance, la danza del espíritu, podría decir, o danza de los espíritus, donde indios del oeste de Estados Unidos toman ciertas expectativas apocalípticas, donde creían que Estados Unidos iba a resurgir, pero ahora solamente con los grupos originarios, que tanto los que ya habían muerto como los que estaban vivos iban a ser los que iban a dominar en esta área de los Estados Unidos. Es decir, esta confrontación entre Osuna y Bouchard se da en una época de mucha efervescencia religiosa, de mucho milenarismo, de apocalipsismos, y entonces eso hace que se exacerben los ánimos tanto de uno como de otro, tanto de Osuna como de Bouchard. ¿En qué va a terminar esto? ¿En qué va a concluir? Pues que Osuna va a ser acusado por Bouchard para tratar de sacarlo de esta reserva indígena y que no siga infundiendo sus ideas católicas. Lo va a acusar de dos delitos o dos, no sé si se pueden considerar crímenes. El primero de ser un demente, decía que estaba loco por vestirse como indígena, por hablar como indígena, por comer como indígena. Y también lo acusa de ser un depravado sexual porque dice él está durmiendo entre los hombres y las mujeres indígenas. Entonces seguramente algo tiene que ver ahí. Bueno, estas dos acusaciones van a dar como resultado que Osuna va a ser condenado a ser flagelado, es decir, le van a dar una serie de latigazos ahí como escarmiento, e incluso va a estar un tiempo, no mucho tiempo, unas semanas en la cárcel. Bueno, con todo este desenlace, pues el obispo de San Francisco va a terminar por
no sé cuál sería, necesito investigar todavía más en los archivos para ver si lo invita cordialmente a que se mude a otro lugar o de plano le indica que tiene que irse a vivir a otro lugar. Luciano Osuna entonces se va y ya no lo dejan entrar a esta reserva indígena, pero él compra, dice que a su propio costo, unas tierras en Lake County y ahí funda lo que él llama la misión de Santo Toribio. Todo esto ratifica la idea de que Luciano Osuna se siente heredero de la memoria misional de aquellos franciscanos de Fray Junípero Serra y sus descendientes. Por fin, después de 17 años de estar ahí en esta región del norte de California, Luciano Osuna llega a la parroquia de San Diego. Repito, no sé si invitado cordialmente, no sé si fue que él mismo quiso ir a otro lugar a misionar o si fue casi como obligado a llegar a esta región de San Diego. Pero como siempre pasa con Luciano Osuna, no se queda quieto en el lugar donde debe estar, en su territorio parroquial, sino que cruza la frontera y comienza a misionar por los que actualmente serían los municipios de Ensenada, Tecate y Tijuana. En su carta señala que él funda y construye a su propia costa 3 pequeñas iglesias, una en Ensenada, una en Tecate y una en Tijuana. Voy a citar de manera literal, con sus propias palabras, lo que él escribió en una carta que dirige al obispo de Hermosillo, Sonora, quizá en este tiempo en que andaba por esta región de Tecate, Tijuana, Ensenada. Él se adscribe a la diócesis de Sonora, o simplemente el obispo de Sonora le pide una especie de informe de cómo está la situación religiosa en la frontera norte de Baja California. Bueno, esto es lo que era literal. En Tijuana hay un oratorio que yo he construido a mi propia costa. Es de adobe, techo de madera, altar de madera, dimensiones 24 pies de largo por 14 de ancho y un cuartito adyacente. Aquí habrá como 10 católicos. Este lugar está en la línea divisoria. Repito, por las fotos y por la ubicación, sabemos que estaba ahí cerca de la calle Primera, cerca de lo que actualmente sería el Museo de Cera. En la misma carta informe señala que en Ensenada hay otros 10 católicos y que en Tecate hay solo 5 católicos, lo cual nos indica pues que en una región que estaba mucho más poblada que eso, los católicos eran minoría en la fundación de las ciudades de Tijuana y de Tecate. Bueno, esta es entonces la foto que, si le hemos de creer a Luciano Osuna, sería la que él habría costeado. No sabemos de dónde sacó los recursos, que sería otra posible línea de investigación, pero sería algo parecido a esta la que habría construido. Incluso aquí vemos el cuarto adyacente del que habla Luciano Osuna al final de la capilla, con sus bloques de adobe, con su piedra. Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que sucedió con esta primera iglesia de Tijuana? En 1904 hubo unas fuertes lluvias, corrió el río y el río terminó por llevarse esta primera iglesia. Esto lo tomé del libro del padre Lorenzo Joy, que tiene sobre las primeras iglesias de Tijuana. Fue así entonces que terminó una época, no solamente hablando del templo material, sino que termina una época. Luciano Osuna termina por fallecer y es enterrado en la ciudad de San Diego, donde hasta la fecha está su tumba. Y creo que eso entonces, más que dar como ciertos resultados, lo que nos invita o lo que nos indica es a pues tener toda una serie de vetas por donde investigar una época de la ciudad de Tijuana, y a través de la biografía y a través de la construcción de un edificio antiguo podemos acercarnos a este contexto del finales del siglo XIX en la naciente ciudad de Tijuana. Pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gabriel, muy interesante porque vaya, yo estimo que es como profesor de la materia Historia Regional siglos XVI, siglos XVIII, y vaya, y por haber revisado ciertos tópicos para cuestiones que me ha tocado, que como historiador me ha tocado estudiar, yo pienso que es muy necesario seguir ahondando
y seguir comprendiendo, seguir complejizando incluso lo que pudiéramos llamar como la historia de la iglesia o la historia de la religión Baja California, porque no debemos de perder de vista que vaya, el primer régimen construido en las Californias, bueno, fue un régimen de misiones, ¿no? Sí. De la herencia jesuítica, eventualmente la presencia dominica, la presencia franciscana. Me llamó mucho la atención eso que comentaste sobre tu personaje, ¿no? De cómo se asume él posiblemente como heredero de no sé si decir filosofía, no sé si decir de liderazgo, del modo de trabajo, pero como heredero del misionero, en este caso, bueno, por la jurisdicción alto californiana, bueno, pues de los franciscanos, ¿no? Tenemos una deuda muy grande con el estudio de ese pasado o de esa época, de ese proceso, de ese contexto, porque vaya, de pronto escuchando en otras épocas a otros expositores, a otros historiadores, a otros aficionados a la historia, cronistas, etcétera, dicen, bueno, pues es que Tijuana nunca hubo iglesias o nunca hubo misiones. Bueno, se les olvida que como ranchería, Tijuana fue jurisdicción de la misión de San San Diego, Diego, ¿no? En la exacto. época de la secularización de las misiones, diría Mario Magaña, bueno, sí, la tierra de entre fronteras en la cual estaba Tijuana, pero seguía siendo jurisdicción de San Diego hasta la guerra contra los Estados Unidos, y es aquí donde empieza a complejizarse, y bueno, por eso la necesidad de estudiar lo que nos acabas de presentar. Y vaya, el común del público, ¿no? El común de los que siguen, por ejemplo, los trabajos del Archivo Histórico de Tijuana. De pronto cuando hacemos alusión a esa primera iglesia, pues únicamente nos atenemos a la imagen postal, ¿no? A Ajá. esas fotografías que nos estabas mostrando. Pero bueno, el que nos ofrezcas incluso el nombre del párroco, todo el contexto histórico, bueno, nos permite empezar a comprender, empezar a ver que el trabajo hecho desde la iglesia o desde adeptos de la iglesia, al margen que esto sea católica, al margen que esto sea protestante, pues nos permite comprender desde cierto sesgo sociocultural, ¿no? Ciertas dinámicas que, bueno, pues también son fronterizas, pero también son políticas, posiblemente económicas. Así es que pues, muchas gracias por la participación, por ofrecernos esta información que, si no me equivoco, es la primera vez que la escuchamos, al menos en un simposio de historia de Tijuana. Para ser honesto contigo, no recuerdo que alguien más haya abordado el tema, por lo menos en el contexto de las plataformas, en el contexto de los eventos, insisto, de los simposios del Archivo Histórico de Tijuana. Así es de que, pues muchas gracias y vaya, pues por algo aceptamos tras su revisión, por supuesto, la ponencia, ¿no? Porque vimos que el tema era necesario. Además, pues abona mucho para el entendimiento de esa época, de esa faceta, de ese aspecto de la historia de nuestra localidad, que vaya, pues no te contuviste a Tijuana, ¿no? Sino lo ampliaste y alzaste la mirada hacia algo que pudiéramos considerar incluso como fronterizo, pero además regional. Así es de Sí. que gracias a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana por tu participación, por tu tiempo en favor de este 14º Simposio de Historia de Tijuana. Y vaya, pues también gracias a nuestro público que nos ha seguido puntualmente y agradecemos que así siga siendo, no únicamente en favor de las actividades del IMAC, perdón, del Archivo Histórico en lo particular, sino en las actividades en lo general del instituto. Gabriel, de nuevo, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.